Pero ¿qué pasa, friqueros? Bienvenidos por fin a un nuevo vídeo. Y digo por fin porque creo que hace como 2 semanas, quizá un poquito más, desde que subí el último vídeo o el último directo. Creo que lo último que hice aquí en el canal fue un directo. Sí, el directo de Cobra Kai, que fue como eso, hace 2 semanas, creo que un poco más. Y tiene una explicación de por qué he tardado tanto en subir algo al canal. Y la explicación es vacaciones, verano. Con esto quiero decir que julio y seguramente también agosto van a ser 2 meses tranquilos en cuanto a subir vídeos y hacer cosas para el canal. No digo que no vaya a subir vídeos ni haga directos ni nada, pero, hombre, no lo haré con tanta frecuencia como, por ejemplo, lo hice en junio. Que creo que en junio subí como, no sé, 6-7 vídeos. O sea, lo miré el otro día y dije, es que es una barbaridad lo que he subido en junio. Eso nunca lo he hecho, creo. Quería comentar esto por si a alguien le extraña que en julio y en agosto el canal esté un poquito más parado, que al final acabaré subiendo pues 1000 millones de vídeos, pero bueno, la vida es así. Bueno, dicho esto, ¿de qué va este vídeo? ¿Qué vais a ver hoy? Me flipa el cine. Yo creo que eso todo el mundo ya lo sabe. Me flipa el cine, me encanta el cine, disfruto viendo películas. Si puedo ver una película al día, pues mucho mejor. Y si hay una saga de películas que me encanta, si hay un personaje protagonista de una saga que me encanta, es Indiana Jones. Indiana Jones interpretado por Harrison Ford, creado el personaje por George Lucas y con 5 películas, la última pues muy reciente, dirigidas por Steven Spielberg. Bueno, la última no, la última fue dirigida por James Mangold, pero bueno. Indiana Jones es uno de los personajes de mi infancia. Aunque yo no crecí en los 80, sí que crecí viendo las películas de este personaje. Sobre todo gracias a mi padre, no, sobre todo no. Principalmente gracias a mi padre, que sí que creció en los 80, vio creo que la tercera película, La Última Cruzada, en el cine. Y cuando yo era pequeño, pues me fue enseñando todas las películas. La cuarta no, la cuarta ya la vi por mi cuenta, pero bueno, no me gustó. Y hace más o menos 3 semanas tuve la idea de hacer este vídeo. En este vídeo os vengo a hablar del origen y creación de Indiana Jones. La historia detrás de la creación de este personaje hasta llegar al estreno de la primera película. Porque sí, aunque la primera película se estrenó en 1981, las ideas de crear a Indiana Jones surgieron en 1973 dentro de la cabeza de George Lucas, que también, bueno, posteriormente dirigiría Star Wars. Así que eso, si te gusta Indiana Jones, si quieres conocer la historia de creación de este personaje, te invito a que veas este vídeo, porque te va a encantar. Así que bueno, no me entretengo mucho más, le doy a la intro y empezamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Bueno, creo que lo correcto para hablar de la creación del personaje de Indiana Jones sería empezar hablando de las personas involucradas en la creación del personaje. Por tanto, vamos a empezar hablando primero de George Lucas. Porque sí, George Lucas, director de la primera película de Star Wars, y obviamente el creador del universo de Star Wars, también fue el que tuvo la primera idea de hacer una película sobre un aventurero llamado Indiana Jones. Bueno, al principio no era Indiana Jones, pero bueno, fue cambiando poco a poco. Vamos con la historia y ya veréis cómo fue todo. George Walton Lucas Jr., conocido como George Lucas, es un director, guionista y productor nacido el 14 de mayo de 1944. El joven Lucas nació y creció en un rancho de California, y aunque no lo parezca, su afición al cine no vino desde muy joven. Durante su infancia en el colegio había chicos que se metían con él debido a su delgado y bajo aspecto. Fue durante su etapa en la secundaria, a mediados de los años 50, cuando comenzó a sentir gusto por los coches de carreras, y poniéndose como objetivo que algún día sería un piloto de carreras profesional, pero este sueño cambiaría el 12 de junio de 1962, después de sufrir un accidente de coche. Este accidente casi le causó la muerte a Lucas, que por aquel entonces tenía 18 años. Por supuesto, después de este accidente, abandonó su sueño de ser piloto de carreras. Fue durante su recuperación en el hospital cuando decidió dedicarse a su otra pasión, el cine, comenzando a grabar películas caseras con su cámara 8mm, y junto a su amigo John Plummer comenzaron a ver películas de la productora Canyon Cinema y cine europeo, destacando directores como Truffaut o Fellini. Vamos, que el joven empezó a empaparse de cine del bueno. Lucas entonces comenzaría a estudiar en la Universidad del Sur de California, la UCC, donde estudió específicamente en la Escuela de Artes Cinematográficas, grabando y dirigiendo cortometrajes y ganando varios premios. Durante su etapa universitaria comenzaría a cogerle el gusto al cine visual sin argumento claro. Vamos, un tipo de cine abstracto, centrado principalmente en lo visual. En 1968 se graduó con licenciatura en Bellas Artes Cinematográficas y se matriculó como estudiante de posgrado en producción.
A principios de ese año, George Lucas estrena en un festival de cine nacional estudiantil, celebrado en su universidad, el corto de ciencia ficción THX 1138. Gracias al éxito de su corto, ganó el primer premio y como estudiante destacado, Warner le dio la oportunidad de asistir como espectador al rodaje de la película que él eligiese, del estudio, claro, eligiendo una que estaba siendo dirigida por Francis Ford Coppola, un director 4 años mayor que él que ya había dirigido algunas películas desde que empezó profesionalmente en 1962 y graduado en la misma universidad que él como alumno destacado en 1960. Fue en ese rodaje donde se conocerían y comenzarían una amistad. En 1969, junto a su amigo, el director, productor y guionista Francis Ford Coppola, fundó y creó American Zoetrope, siendo este estudio el encargado de haber producido toda la filmografía de Coppola, la trilogía del Padrino, Apocalypse Now, Drácula, etc., y las 2 primeras películas dirigidas por George Lucas, THX 1138 y American Graffiti. En 1971 estrena en cines la película THX 1138, dirigida y escrita por él mismo, siendo esta una adaptación para cines de su propio corto. Y en 1973 estrena American Graffiti, también dirigida y escrita por él mismo, y producida por Francis Ford Coppola. En ese mismo año empieza a escribir The Star Wars, la primera película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, la que actualmente se conoce como el episodio 4, Una Nueva Esperanza, pero claro, en ese entonces era simplemente The Star Wars. George Lucas ya tenía la idea de realizar una space opera desde poco antes de 1971. Él escribió la historia y el guión entre 1973 y 1976, después de muchos problemas económicos e ideas y reescrituras de guión. Además, en 1971 crea su propia compañía, Lucasfilm, y a partir de esta crea otras compañías dentro de Lucasfilm, como por ejemplo Industrias Light and Magic, LucasArts o Lucasfilm Animation. The Star Wars, conocida en España como La Guerra de las Galaxias, se estrena un 25 de mayo de 1977. Pero os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto, toda esta parla que os acabo de soltar, con el personaje de Indiana Jones? Bueno, pues tranquilo porque ahora viene eso, es que hacía falta un contexto de la trayectoria y de la carrera de George Lucas antes de 1981, cuando se estrenó En Busca del Arca Perdida, la primera película de Indiana Jones. Y ahora, dicho esto, hablemos de cómo pensó, de cómo tuvo la idea de hacer una película de Indiana Jones. La primera idea sobre el personaje de Indiana Jones surge en la cabeza de George Lucas en 1973. Cuando terminó el rodaje de American Graffiti a finales de 1972, Lucas pensó en escribir una historia para una película inspirada en esos seriales cinematográficos que él mismo veía en su televisor cuando era niño. Para quien no lo sepa, un serial cinematográfico era una serie de películas emitidas sucesivamente en el televisor, un formato muy habitual entre los años 30 y 40. Por ejemplo, el primer Batman live action, si no me equivoco, de los años 40, principios de los años 40, era un serial cinematográfico, películas cortitas que juntas pues hacían una película larga. Pero bueno, eso, George Lucas pensó en hacer una película basada e inspirada en esos seriales cinematográficos que él veía cuando era niño. Para escribir el primer borrador de esa película soñada, George Lucas se inspiró principalmente en seriales como Buck Rogers del año 1939 o los seriales del Zorro de los años 30, que eran los que más veía cuando era pequeño por la tele. Añadió en ese primer borrador de la historia el fanatismo y gusto por el ocultismo, las religiones y lo espiritual que tenía Adolf Hitler durante los años 30, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que de hecho Hitler realmente tenía un grupo ocultista dedicado a engrandecer el espíritu nazi, quería destruir el cristianismo y crear su propia religión. Esta secta se llamó la Sociedad Azul y estaba liderada por altos mandos nazis fanáticos del ocultismo. Teniendo en cuenta estos dos elementos inspiradores, George Lucas escribió un primer borrador de la historia llamado Las aventuras de Indiana Smith. Como dato curioso, el nombre de Indiana se lo puso en referencia a su perro, que también se llamaba Indiana. Y como dato más curioso todavía, muchos años después, en la tercera película de la saga, Indiana Jones y la Última Cruzada, se revela que Henry Jones, el padre de Indiana Jones, llamó Indiana a su hijo en honor al perro que tenían, perro que aparece, por cierto, al principio de la película. Es su nombre, Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Teniendo en cuenta que ya tenía un primer borrador de la historia, Lucas hizo una pausa a este proyecto para centrarse en la historia y guión de la primera película de Star Wars. Pasan 2 años y en 1975 George Lucas se reúne con Philip Kaufman, director y guionista nacido en 1936, que para ese año ya había trabajado como guionista, productor y a veces director en diferentes producciones desde mediados de los años 60.
Kaufman destaca, por ejemplo, por haber sido el guionista de El fuera de la ley en 1976 y también por haber dirigido La invasión de los ultracuerpos, peliculón por cierto, en 1978, entre muchos otros trabajos. Lucas ya tenía pensada la historia para la película, pero no el guión de la misma, por lo cual le encargó a su amigo Philip Kaufman que le ayudase a crear y desarrollar más la historia que tenía pensada, que escribiese también el guión y además también le dio, la opción de dirigirla si finalmente se hacía. Kaufman, por ejemplo, fue el que tuvo la idea de añadir como MacGuffin, elemento principal a la película, el Arca de la Alianza. Un objeto que, según la Biblia, era el cofre que guardaba las 2 tablas donde Dios escribió los 10 mandamientos y encomendó a Moisés. Lucas y Kaufman pensaron que añadir este objeto mítico a la historia le daría mucho valor a la película. Sin embargo, Kaufman no pudo continuar como guionista, ya que le contrataron como guionista de El fuera de la ley. También durante estas reuniones se pensó en darle más identidad al protagonista. El personaje sería un profesor universitario a la vez que arqueólogo aventurero. 2 años después de estas reuniones ocurridas en 1975, Lucas había parado otra vez el proyecto. No solo porque quería que Kaufman, además de escribir, también pudiese dirigir, sino porque también quería centrarse en la primera película de Star Wars, que por ese entonces ya había empezado a escribir el guión y grabaría entre 1976 y principios de 1977, estrenándola en cines el 25 de mayo de 1977. Bueno, pues todo apuntaba a que Star Wars iba a ser un fracaso, tanto en críticas como en taquilla, según las previsiones y los pases de prensa que se habían hecho tanto para los críticos como para los directivos de Century Fox. Así que para no pensar en todo lo malo que le iba a venir durante el estreno de la película, se fue de viaje de vacaciones a Hawái, junto a su amigo Steven Spielberg, director, productor y guionista. Y aquí me paro. Dejo de hablar de cómo continuó el proyecto de la primera película de Indiana Jones para hablar de otra persona importante en el proceso de esta película, Steven Spielberg, la persona que años después se convertiría en el director de las 4 películas de Indiana Jones. Ahora hablemos de Steven Spielberg. Steven Alan Spielberg nació el 18 de diciembre de 1946, en Ohio, y actualmente es reconocido como uno de los directores más influyentes en el cine blockbuster. Durante su infancia creció en una familia judía, junto a sus padres y sus 3 hermanas. Pocos años después, en 1952, su familia se mudaría a Nueva Jersey, donde asistió a un colegio hebreo entre 1953 y 1957. En ese último año su familia se muda de nuevo, esta vez a Arizona, y digamos que debido a su religión, el judaísmo, lo pasó bastante mal en el instituto, ya que llegó a sufrir acoso escolar. Spielberg de joven no era como los otros chicos. Él era introvertido, no le gustaban los deportes y no sabía cómo hablar con las chicas. Pero de lo que sí sabía, y le daba para hablar un rato, era de cámaras. Y sumando que tenía una gran imaginación y creatividad para grabar cualquier cosa, imaginaos el talento que tenía el chaval. Él disfrutaba viendo películas y más películas en su casa, era su afición principal, y esto desde muy niño. En 1958, con 12 años, graba su primera película casera, una película cortita, pero ojo, su primera película casera. Durante ese año y toda su adolescencia, Spielberg grabaría entre 15 y 20 películas cortas con la cámara de 8 mm regalada por su padre. En 1963, después de estudiar literatura e ir todos los fines de semana al cine, y estudiar la secundaria entre 1961 y el 64, estrena su primera película larga, por cierto, Firelight, financiada por su padre y con un reparto formado principalmente por amigos del instituto. En ese mismo año la familia se muda de nuevo, esta vez a California, terminando la secundaria en 1965 y comenzando a vivir con su padre en California después de que éste se separara de su madre. Por esa época es rechazado de la escuela de cine en la Universidad California del Sur, donde por cierto George Lucas estudió cine, y se matricula en la Universidad Estatal de California, donde sí pudo estudiar lo que le apasionaba. Tuvo suerte y a mediados de los años 60, durante un viaje turístico a los estudios Universal, un guardia de seguridad le dejaría colarse durante un tiempo para visitar el estudio, pasando los 2 siguientes meses por estos estudios, aprendiendo y viendo cine de los rodajes donde podía meterse desapercibido. En 1968, Spielberg dirige y escribe un nuevo cortometraje para los cines, Amblin, y debido a su gran éxito, el presidente de Universal le ofrece un contrato para trabajar con ellos de 7 años, abandonando la universidad para dedicarse a trabajar para Universal. Su trayectoria profesional, su carrera, empezaría dirigiendo episodios de diferentes series de televisión, convirtiéndose en el director más joven en tener un contrato tan importante. Su debut profesional es dirigiendo en 1969 un episodio para la serie Night Gallery.
y comenzando la década de los años 70, Spielberg comienza a ahorrar para financiar sus propias películas. A la vez sigue escribiendo guiones y dirigiendo episodios para la televisión. Universal entonces le contrata para dirigir su primera película para la televisión, El Diablo sobre Ruedas, del año 1971, a la que le siguen 3 películas más: Algo Diabólico, del año 1972, Savage, del año 1973, y Loca Evasión, del año 1974, que por cierto esta última fue no solo su primera película para los cines, sino la primera película con la música compuesta por John Williams. Y por supuesto aquí comienza pues la extensa lista de colaboraciones entre Steven Spielberg y el compositor John Williams. A partir de aquí, Spielberg comenzó a dirigir películas que le dieron fama mundial y gran reconocimiento, además de mucho éxito tanto en críticas como en taquilla. Poco antes del verano del 74, Universal le encarga a un joven Spielberg de 28 años dirigir la que prometía ser, y lo fue, pues un gran blockbuster, Tiburón, una película de terror basada en el libro del mismo nombre. Finalmente la película se estrenó en cines mundialmente en 1975 y fue un completo éxito tanto en críticas como en taquilla, ganando 3 Oscars y siendo elogiada por muchos profesionales como por ejemplo Alfred Hitchcock. En 1976 dirigió y escribió Encuentros en la tercera fase, película de ciencia ficción y estrenada en cines a finales de 1977. Y ya hemos llegado a 1977, año en el que George Lucas viajó de vacaciones a Hawái en mayo de ese año junto a su amigo Steven Spielberg. Pero antes de seguir con la historia de la creación de Indiana Jones, es necesario hablar de cómo se conocieron estos dos directores, George Lucas y Steven Spielberg. George Lucas y Steven Spielberg tienen una amistad desde hace más de 40 años, han colaborado principalmente juntos en toda la saga de Indiana Jones, pero ¿cómo se conocieron? Pues todo comenzó un 19 de enero de 1968. En la Universidad del Sur de California se celebró el National Student Film Festival, donde George Lucas estrena su primer corto dirigido y escrito por él mismo, THX 1138. Su corto fue un éxito rotundo, ganando el primer premio, y entre el público en el recinto que pudieron ver el corto se encontraba un joven Steven Spielberg. Spielberg quedó impresionado por el corto de Lucas, a quien no conocía de nada, y obviamente tampoco Lucas a él. Y tal fue su asombro que se acercó a él para felicitarle y decirle cuánto le había gustado, y la respuesta que le dio Lucas fue un simple apretón de manos. Ese mismo año se estrena Amblin, en un festival de Atlanta, dirigido y escrito por Steven Spielberg, ganando el premio a mejor corto, y que le dio la oportunidad de tener un contrato de 7 años con Universal. George Lucas vio este corto y bueno, no le impresionó mucho. En 1971 Spielberg dirige y estrena en televisión su primera película, El Diablo sobre Ruedas, y fue este telefilme el que convenció a Lucas del talento que tenía Spielberg para dirigir, comenzando a tener más contacto con él y empezando la amistad que tienen hasta ahora. En 1976 ambos dirigen sus respectivas películas de género ciencia ficción y con temática espacial. George Lucas dirige la primera película de Star Wars y Steven Spielberg Encuentros en la tercera fase. Bueno, ahora que conocéis la historia de cómo se conocieron estos directores, regresemos a la historia de cómo se creó Indiana Jones. Semanas antes del estreno de Star Wars, George Lucas se aleja de todo el mundo, de la presión del estudio, de la prensa, y se fue de vacaciones temporales a Hawái, junto a su amigo Steven Spielberg. Recordemos que para esa época Lucas llevaba ya 4 años pensando en la historia de la primera película de Indiana Jones, que en un principio se iba a llamar Las aventuras de Indiana Smith, pero paralizó el desarrollo de la película para centrarse en Star Wars en 1975. Pues eso, en mayo del 77, poco antes del estreno de Star Wars, él estaba de vacaciones junto a Steven Spielberg en Hawái, y fue allí donde Spielberg escuchó por primera vez de Indiana Jones. En una playa de Hawái, se dice que cerca del volcán Mauna Kea, los dos estaban construyendo un castillo de arena, y mientras lo hacían, Steven Spielberg le reveló a George Lucas su sueño por dirigir una película de James Bond, el agente 007, a lo que Lucas le propuso algo mucho mejor, Las aventuras de Indiana Smith, película que contaba solamente con la historia escrita más o menos, pero aún no tenían ni guión, ni productora, ni reparto, ni nada, solamente la idea y la historia. Y Spielberg pues aceptó trabajar en esa película. Para trabajar y empezar a escribir el guión de la película se contrató a Lawrence Kasdan, guionista nacido en 1949, bastante novato en ese entonces. En el 77 escribió un guión para una película, Continental Divide, que se estrenaría 4 años después en 1981. Este guión se lo llevó a Steven Spielberg mientras grababa Encuentros a la tercera fase, y decidió ser productor ejecutivo de su película. Además, esta fue la primera película que hizo su productora Amblin Entertainment, fundada en 1981. Después de la reunión en la playa entre Spielberg y Lucas, Spielberg contactó con Kasdan para tener una reunión con él,
En dicha reunión, que ocurrió en enero de 1978, también estuvo presente George Lucas. Le dijeron a Kasdan que querían hacer una película homenaje a los antiguos seriales cinematográficos. El protagonista se llamaba Indiana Smith, tenía sombrero, látigo y chaqueta de cuero. Bastó solamente una reunión de 20 minutos para que Kasdan fuese contratado como el guionista de la película. Durante todo el mes de enero de 1978, Lucas, Spielberg y Kasdan pasaron 9 horas al día durante 3 a 5 días para desarrollar la historia completa de la película, teniendo en cuenta las ideas y elementos que Lucas y Kaufman ya tenían de años antes. Ideas como por ejemplo que hubiera un mono en la película, la famosa bola de piedra cayendo y persiguiendo al protagonista, la fobia a las serpientes que tenía Indy o su encuentro con estas en la cueva, fueron ideas que tuvo el propio Steven Spielberg durante estas reuniones. Además, Spielberg se negó completamente a que el protagonista se llamara Indiana Smith, y los tres decidieron cambiar el nombre a Indiana Jones. Lucas y Spielberg estuvieron de acuerdo que Indy fuese una persona vulnerable, un héroe mal hecho, que le pasaran tanto cosas graciosas como dramáticas. Con estas ideas, Kasdan comenzaría a escribir el guión y estuvo ocupado haciendo el guión de la película durante los siguientes 5 o 6 meses. Mientras Spielberg dirigía 1941, película de comedia que fue un completo fracaso. En agosto de 1978, Kasdan escribió un primer borrador de guión, pero se tuvo que acortar ya que era demasiado largo. Como dato, este primer borrador contaba con escenas ambientadas en Shanghái. Tenían una persecución, Indy siendo perseguido por un gong, y también una persecución de carros en una mina. Ideas que se eliminaron de la primera película, pero que si os suenan obviamente es porque años después, estas ideas desechadas para la primera película se añadirían para la secuela, El Templo Maldito. En diciembre de 1979, el guión definitivo se completó. El personaje de Indiana Jones estaba creado y definido con unas características claves que le han vuelto uno de los personajes más conocidos y famosos en la historia del cine y de la cultura general. Y aquí podría acabar el vídeo, pero me gustaría contaros cómo siguió el proceso de la primera película hasta el estreno de la misma en cines, así que os lo voy a intentar relatar de la manera más amena posible. La película entró en la etapa de preproducción en diciembre del 79. Teniendo la historia y el guión escrita, Steven Spielberg listo para dirigirla, George Lucas siendo el productor y creador de la historia, Philip Kaufman también como creador de la historia y Lawrence Kasdan como guionista, necesitaban una compañía que distribuyese y financiase el proyecto. Muchos estudios de Hollywood se negaron a financiar la película, principalmente porque Lucas pedía un presupuesto de 20 millones, algo sumamente alto. Además dudaban de Spielberg ya que era conocido por ser un director con poco trabajo detrás. Tenía la fama de aumentar el presupuesto en sus películas y también de retrasarse en la fecha de terminar el rodaje. Finalmente, Paramount Pictures aceptó financiar el proyecto a cambio de tener los derechos de la película y las secuelas. En diciembre del 79, como he dicho, comienza la preproducción de la película, y duró hasta junio de 1980, comenzándose a formar el equipo de la película. Se empezaron a buscar localizaciones, a hacer los guiones gráficos, y lo más importante, se empezó a buscar el casting, la búsqueda del reparto de actores y actrices. Para el protagonista, Indiana Jones, George Lucas quería un actor más o menos desconocido y barato de contratar. Algunos actores pensados para el papel de Indy fueron Bill Murray, Michael Biehn, Jack Nicholson, Sam Elliott, John Johnson o David Hasselhoff. Los dos favoritos que gustaron mucho para el papel durante el proceso de casting fueron Peter Coyote y Tom Selleck. Finalmente el favorito y el que fue elegido en un principio fue Tom Selleck, pero por esa época este actor firmó también un contrato con la CBS para protagonizar la serie Magnum entre 1980 y 1988. Y fue este contrato el que no le permitió estar libre para grabar Indiana Jones y protagonizar la película. Vamos, que fue contratado para el papel, pero al final no pudo hacer la película porque tenía un contrato con la serie. Poco después hubo una huelga de actores que paralizó el rodaje de la serie de Magnum durante 3 meses, tiempo que le habría bastado para grabar Indiana Jones, pero por el contrato que tenía, tenía que quedar en el lugar de grabaciones de la serie sin hacer nada debido a la huelga. Vamos, que el pobre tuvo mala suerte y perdió un gran papel que le hubiera dado muchísima fama. Al haberse quedado sin actor protagonista, Spielberg pensó en Harrison Ford para ser Indiana Jones, después de ver su actuación ese año en Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, como Han Solo. Y aunque Lucas no quería que Harrison Ford fuese Indiana Jones, por el miedo a que el público le encasillara como el dúo director-actor habitual, como por ejemplo eran Martin Scorsese y Robert De Niro, finalmente aceptó que este interpretase a Indiana Jones. Harrison Ford aceptó el papel ya que consideró que la película sería divertida de hacer, y así fue como Indiana Jones tuvo cara. Y esa cara fue la de Harrison Ford. Y 6 meses después de tener el guión completado, entre diciembre del 79 y junio de 1980, todo el proceso de preproducción se completó, la búsqueda del equipo, del reparto, localizaciones, etc.
Como últimos datos, En busca del arca perdida se grabó entre junio y septiembre de 1980, en La Rochelle, es decir, en Francia, en Túnez y en Hawái, y en los estudios Elstree ubicados en Inglaterra. Luego de esto, pues estuvo la postproducción de la película durante 2 meses, hasta noviembre de 1980. Y durante esta etapa, pues la película se somete a edición. Se monta la película, se ponen los efectos especiales, la mezcla de sonidos, se crea y se compone la música, se mezcla con la edición de la película, etc. En noviembre de 1980, la película estaba hecha completamente, estaba lista. Finalmente, la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, se estrenó en Estados Unidos y en Canadá el 12 de junio de 1981, convirtiéndose en la número 1 en la taquilla en su primer fin de semana de estreno. Tanto fue el éxito que tuvo la película que llegó a estar en carteleras de varios cines hasta casi un año después de su estreno, hasta marzo de 1982. Finalmente, la película recaudó 389 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndola en todo un éxito de taquilla y de críticas, teniendo en cuenta el presupuesto de 20 millones, claro. En cuanto a premios destacados, la película fue nominada a 9 Oscars, de los cuales ganó 5, y nominada a varios premios más como el Saturno, el Globo de Oro o el BAFTA. Y hablando del legado de la película, pues qué decir de esta saga y de este personaje. Tuvo 4 secuelas más, estrenaron la quinta y última con Harrison Ford hace relativamente poco, ha tenido su propia serie de televisión en los años 90, ha tenido muchísimos videojuegos, cómics de Marvel, libros, merchandising, y desde entonces hasta ahora, esta saga ha conquistado a muchísimas personas que, como yo, aman a este personaje y seguirán amando en un futuro. Porque no importa cuánto tiempo vaya a pasar, el personaje de Indiana Jones siempre será recordado. Gracias por ver este vídeo. Y llegamos al final del vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, pues un pedazo de like. Y si has llegado al final del vídeo después de casi media hora de duración, pues te lo agradezco, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Si te gusta el contenido que subo a este canal, pues me lo puedes agradecer suscribiéndote, que es muy fácil. Le das ahí clic al botoncito rojo de suscribir y ya estás suscrito. También le puedes activar, le puedes dar clic a la campanita para saber cuando subo nuevo vídeo. Y por favor, comparte este vídeo para que la gente sepa la historia de creación de este personaje. Eso sí, compártelo con gente que le guste Indiana Jones, si no, no tiene mucho sentido. Y también os invito a seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Así que eso, poquito más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.